Hola amigos de lachachara.co, estamos con el profesor Héctor Galeano David. Él es internacionalista de la Universidad del Norte, tiene maestría en resolución de conflictos y mediación y es candidato a doctor en ciencias sociales de esta institución. Lo hemos invitado porque él acaba de escribir un blog en Blogs Uninorte que los invitamos a leer sobre cuál es el estado de nuestra imagen como país a nivel internacional luego del resultado del no en el plebiscito y ese limbo en el que podríamos encontrarnos tanto a nivel interior en el país como a nivel exterior. Profesor, bienvenido a lachachara.co primeramente. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar nuevamente con ustedes. Así es, ya hemos entrevistado en otras ocasiones al profesor Héctor por su especialización, su especialidad más bien, en lo cual él es experto, y porque estamos justamente en todo este tema de nuestras relaciones internacionales. Profesor, en su blog, en la última entrada del blog me llamó mucho la atención la referencia que hace al expresidente Alfonso López Michelsen, ya fallecido. Él en sus pensamientos y en su habitual columna dominical en el diario El Tiempo solía poner a pensar al país. Así es. Y allí utilizaba un término para referirse a Colombia que era que para él nosotros éramos el Tíbet latinoamericano. ¿A qué se refería él con eso? Y le pregunto si ese término está vigente. Sí, Alfonso López, quien se destacó siempre por su visión global, era un hombre que tenía claro que el mundo cada día era más grande, que Colombia tenía que interactuar no solamente con los Estados Unidos, planteó esta más famosa frase, el Tíbet latinoamericano. Porque Colombia, como el Tíbet, estaba aislado. De hecho, Colombia, una de las características que ha tenido en su política exterior a lo largo de la historia es lo que los internacionalistas llamamos el Respice Polum. Eso significa mirar hacia la estrella del norte, la doctrina Suárez, hacia los Estados Unidos. Solamente. Y esa alianza, pues obviamente tuvo cosas buenas. Fuimos grandes beneficiarios de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, pero también nos llevó a ser uno de los países que más macartizó su política exterior, en esa persecución de todo lo que pareciera socialismo y todo lo que pareciera a un pensamiento distinto al que emanaba los Estados Unidos. Y eso nos llevó a aislarnos de la región. Realmente el acercamiento que, entre otras cosas, promovió él estando como canciller en los 60, que fue el Acuerdo de Cartagena en 1969, fue un paso que dimos. Sin embargo, ese Acuerdo de Cartagena y Comunidad Andina de Naciones no ha sido históricamente una prioridad para Colombia en materia comercial, o lo ha sido por momentos. Que si estamos aislados, el gobierno de Santos ha tenido algunas fortalezas y unas debilidades, obviamente, pero sin duda alguna su política exterior, por la cual ha tenido una canciller que se ha destacado sin duda alguna, ha sido muy pragmática, ha dejado la ideología a un lado, que fue una de las razones que nos llevó a tanta tensión durante los 8 años del gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez. Ha sido una política exterior cimentada fundamentalmente en comercio y en economía. De hecho, ustedes se dan cuenta cómo ha buscado interactuar, fortalecer los nexos comerciales con el resto del mundo. Se aprobó, se ratificó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo cual no pudo hacer el gobierno anterior. Lo que tiene que ver con Europa, con Canadá, con Corea del Sur. Acuerdos que sin duda alguna tendrán ventajas, desventajas, críticos a favor, otros en contra, pero que demuestran que el gobierno colombiano se abrió al mundo. El problema es que los 8 años anteriores del gobierno anterior estuvimos cerrados al mundo, solamente mirábamos a Estados Unidos. Más grave aún, nos volvimos un problema para la región. De hecho, UNASUR nos convocó, el Grupo de Río, por la violación que tuvimos en la frontera ecuatoriana para dar de baja a Raúl Reyes, el famoso acuerdo con los Estados Unidos de bases militares, que al fin fue rechazado por la Corte Constitucional por ir en contra de la Carta Magna. Es decir, toda una serie de hechos, de procesos que generaron una tensión muy grande de Colombia con los vecinos, con Venezuela, con Ecuador.
De hecho, la relación de Colombia, la política exterior de Colombia, nosotros decimos desde las relaciones internacionales que se securitizó, es decir, se basó fundamentalmente en términos de seguridad, olvidando que hay otras prioridades, lo económico, lo comercial, que también deben atenderse desde la política exterior. Profesor, hoy estamos en una circunstancia especial porque el resultado del plebiscito nos puso en un posible limbo de nuestra imagen a nivel internacional. Si solo dependiese de la imagen que Estados Unidos tiene de nosotros, estaríamos ya no solamente en un limbo, sino en un verdadero viacrucis, porque dependeríamos dependeríamos de lo que opine el New York Times en sus editoriales o el Wall Street Journal, o el resultado de las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump. Pero el mundo es mucho más grande que solo Estados Unidos. ¿Cómo podemos medir ese impacto del resultado del plebiscito en nuestra imagen internacional? Sí, yo lo veo de tres perspectivas. La primera, lo que tiene que ver con cooperación internacional. Sin duda alguna necesitamos que el mundo nos dé una mano en el proceso de posconflicto. Se requiere una inversión muy alta. Creo que no tan alta como la guerra, es muy obvio, pero se requiere que el mundo nos dé una mano, así como Estados Unidos, entre comillas, nos dio una mano con el Plan Colombia, que terminó siendo un plan militarista completamente, y que no es la idea. Está más que comprobado que el narcotráfico no se erradica simplemente desde la perspectiva coercitiva y militarista, se requiere también inversión social. Eso primero. De hecho, pues con preocupación veía que ya la ONU no le ve sentido a que su misión se quede después del 31 de diciembre en Colombia. Ya puso el plazo de final de año. Y yo quiero destacar algo: esta misión de la ONU fue aprobada unánimemente por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, tanto por los 10 no permanentes como los 5 permanentes, lo cual da un indicio claro del respeto que la ONU y el Consejo de Seguridad le dio a esas 297 páginas. Eso. Y bueno, ya España, por ejemplo, también dijo que los 3 millones de euros que había destinado, reservado para el proceso de posconflicto, se lo iba a ceder a Haití para colaborar con toda la tragedia del huracán Matthew. Entonces, creo que es indudable que van a ir poco a poco los países, las organizaciones como la Unión Europea, ir repensando hacia dónde redireccionan esos recursos, porque en Colombia no estamos definiendo lo que va a pasar. Eso primero. Segundo, la región se va a volver tensa nuevamente, y se va a volver tensa porque históricamente nos han visto con recelo, y es obvio, entre otras cosas porque la periferia colombiana, que es, además de ser la zona más pobre del país, es una zona donde se han asentado los grupos fuera de la ley, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, paramilitares, guerrilla, la nueva Patrín, y son una especie de paraestados en los cuales el Estado legal como tal no llega a ejercer su legitimidad, y se da todo el tráfico de drogas y todos los crímenes transnacionales. Entonces, sin duda alguna, para la región va a tener un impacto. Nuevamente vamos a ser vistos con mucho recelo. ¿Y cuál es la tercera variable, profesor, que usted toca y que analiza con detalle en su última entrada del blog Uninorte? Sí, la inversión extranjera. Hubo muchas declaraciones de empresarios que veían con mucha expectativa a Colombia. No es lo mismo un país con una guerrilla tan fuerte. Es la guerrilla más fuerte del mundo. Podríamos decir que es el grupo armado fuera de la ley más fuerte del planeta, después de los grupos como Al-Qaeda, como ISIS. Tienen más de 5.000 hombres, tienen unos recursos económicos muy fuertes, y para el empresario, que siempre era uno de los primeros golpeados, la infraestructura hidroeléctrica, los oleoductos, ¿ya? Veían con mucha esperanza el hecho de que la guerrilla más grande de América se desmovilizara. Entonces,
pues también deja en una especie de limbo qué va a pasar con la inversión extranjera, ¿ya? Y eso realmente es grave porque la inversión extranjera pues, genera empleo, genera riqueza, genera progreso y desarrollo. Profesor Héctor, gracias por estar de nuevo en la Cháchara.co. Sus entradas de blog son siempre materia de información y análisis que a nosotros nos sirve mucho, como a ustedes chachareros. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Con todo gusto. Hacemos una aclaración. Si hubiese ganado el sí en el plebiscito, también nos hubiera supuesto toda una serie de circunstancias sobre las cuales trabajar. La realidad es que ganó el no y todo esto que hemos analizado se circunscriben a esa realidad. Estamos en una situación en la que no solamente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tienen la responsabilidad, sino todos, porque no solo dependemos de un sector, sino de todos los sectores. Gracias por estar en la Cháchara.com.